Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Bueno, y esta movilización de los camioneros, una de las cosas que consiguió fue dejar en segundo plano, ahí en la nebulosa, el avance del proceso constituyente, que por lo menos de acuerdo a mi análisis, a la percepción que uno tiene de la realidad, cada día se está desinflando y pierde mayor importancia en la opinión de la ciudadanía. Tanto es así que la encuesta CADEM, que de tanto publicarse todas las semanas, ha vuelto a ser el barómetro de la realidad en nuestro país, por lo menos para algunos, incluyéndonos a nosotros, porque es un tema que nos permite poner asuntos sobre la mesa, ¿verdad? Dice que el 71% de las personas en Chile cree poco probable que se logre un acuerdo en el proceso constituyente de este año. Y esta cifra y lo que estamos comentando merece un análisis de un experto, y por eso es que estamos en comunicación con Francisco Lucero, sociólogo, magíster en política y gobierno de la Universidad de Concepción y que regularmente está aquí en Buena Costumbre. ¿Cómo te va, Francisco? Buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Un gusto nuevamente, María José. Muy buenos días, Francisco, para hacer el análisis político el día de hoy acá en Buena Costumbre respecto a estas conversaciones constituyentes que están alojadas en el Congreso y donde según las encuestas, Francisco, al parecer no hay mucha confianza por parte de la ciudadanía de que estos diálogos prosperen y hay antecedentes, claro, se ha pospuesto estos acuerdos. Primero se ha dicho que se iban a concretar mucho antes, ¿verdad? Tenía un sentido de urgencia en la agenda al menos de los parlamentarios y después se dijo que se iba a tener el acuerdo en noviembre, ahora se ha dicho que antes de Navidad, entonces finalmente esto se está cada vez dilatando más. Y ayer la Democracia Cristiana, como último dato, Francisco, que estaba de acuerdo con el oficialismo en una propuesta, se bajó y formuló la suya propia. Por lo tanto, ya no hay acuerdo entre la DC y el oficialismo. O sea, se desgrana el choclo, se fragmenta cada vez más las propuestas que surgen de un lado y de otro. ¿Qué ves en todo esto, Francisco? Sí, efectivamente, hay que prestar atención, bueno, en base a las encuestas y otros instrumentos que nos puedan mostrar el sondeo de opinión de la ciudadanía. La relación entre la institucionalidad, el sistema político y los ciudadanos, que claramente la confianza va decayendo, pero no así la expectativa. Contrasta el que todavía es alto el porcentaje de la población, al menos en las encuestas CADEM y Pulso Ciudadano, que todavía encuentra necesario el transitar hacia una nueva constitución o al menos avanzar en un nuevo proceso constituyente. Contrasta ese dato con el alto porcentaje de personas que muestran desconfianza con que esto se vaya a resolver en un mediano o corto plazo. Entonces eso tampoco está muy en falta de sintonía con el descrédito, los problemas de legitimidad que ya venía arrastrando la clase política. En realidad eso lo refuerza, lo reafirma. El no tener confianza que los políticos logren ponerse de acuerdo refuerza la idea de desconfianza de la ciudadanía hacia quienes están representándolo. Claro, lo mismo con las caídas de aprobación del presidente. Claro. Ahí, como dices tú, a pesar de la dilatación o de la fragmentación de las propuestas, como ha dicho Álvaro, todavía permanece el interés de la ciudadanía, según esta encuesta, tener una nueva Carta Magna, porque el 64%, al menos en CADEM, que es lo que estoy acá leyendo, cree que es necesaria una nueva constitución. Fíjate, y de ellos, un 33% cree que eso podría establecer un nuevo trato con la ciudadanía. Y acá me llama la atención también de que entre las razones por las cuales queremos una nueva constitución, según la CADEM, es para establecer este nuevo trato con la ciudadanía,
sintonía con los nuevos tiempos. Y fíjate que ahora en noviembre de 2022 también en un 19% dicen que la actual es muy antigua. Esas son las razones para querer cambiar la actual Constitución. Fíjate que hay otro dato importante a propósito de la afirmación de Francisco Lucero de que hay todavía una afección de las personas por la necesidad de una nueva Constitución, porque no ha variado mucho el porcentaje. Francisco, en octubre, a principios de octubre, estaba de acuerdo en la necesidad de una nueva Constitución un 71% y ahora un 64%. Igual ha bajado, pero uno podría esperar que con el paso de las semanas bajara más. Sin embargo, no es así. Claro, parece tener un piso la necesidad de cambio constitucional y ojo que eso refuerza también la tesis del mandato vigente. Me refiero al primer plebiscito, el de entrada. Esa tesis que se defendió en algún momento, que ese mandato está abierto, en la medida en que solicitaba dos cosas. La ciudadanía a través de ese plebiscito solicitaba dos cosas: cambio de constitución por un lado y mecanismo representativo. Ahora, el mecanismo representativo, ese es el que está también en duda con cómo ha ido avanzando este proceso, porque ha ganado popularidad, por así decir, la opción del comité de expertos. Y ha ganado popularidad precisamente porque parece eso ser una alternativa a que la clase política redacte, a que el Congreso redacte, a que una nueva convención redacte, porque, insisto, en análisis previo hemos conversado esto y hemos dicho que una de las razones que ponderó para rechazar la propuesta constitucional es que se vio a la Constitución politizada, se vio a la Constitución como parte de una extensión de la clase política. Y en una era de voto negativo y en una era de apatía hacia la clase política y buscar nuevas formas de participación y representatividad, todo lo político nos parece negativo hasta cierto punto. Entonces, los expertos suenan como algo distinto, suena como una alternativa a la clase política, suena como personas obviamente avisadas en los temas, y eso puede estar favoreciendo esa alternativa. Además que la están posicionando, como bien mencionaba anteriormente Álvaro, creo que se está fragmentando las posturas entre los partidos, está teniendo también opinión Amarillo, recientemente constituido. Claro, Amarillo dijo, propuesta todo con expertos. Claro, o sea, claro, pero designado. Sí, por eso digo, designado. Todo designado. Entonces ahí no habría continuidad de un proceso democrático que lo que importa del proceso democrático, o quienes defienden esa postura, obviamente el oficialismo está en esa postura también, es que es la única forma de relegitimar. Sí. Porque el problema principal es de origen, el de la Constitución vigente, es un problema de origen, y eso es un problema de origen de cómo se gestó y cómo eso le da de partida un problema de legitimidad que arrastra durante los años. Entonces eso solo se podría resolver con que la ciudadanía tenga voz y voto en la redacción del nuevo texto, de acuerdo a esa postura. Pero claramente tenemos la postura de después de ir variando el número de los que lo van a componer. Yo creo que en eso va a haber más acuerdo, eso va a ser más fácil de destrabar. Ahí me gustaría ir, Francisco Lucero, magíster, sociólogo, magíster en política de gobierno, porque la gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? Porque resulta que llevamos ya varias semanas de negociaciones, de reuniones, al principio se hacían, después no, se retomaban. Entonces la ciudadanía con justa razón se pregunta, ¿dónde está la madre del cordero? ¿Dónde está el meollo de la diferencia entre las distintas posturas? Porque hay quienes dicen que el asunto se reduce a el cálculo matemático de los expertos electorales que dicen, mira, conviene que sean menos constituyentes. Otros dicen, no, nos conviene que sean más. Entonces, ¿es un cálculo electoral finalmente? Pero nadie ha hablado más de 155, de los que estaban antes. Claro. Como que hasta 100 creo que han llegado. 99 era la propuesta del oficialismo con la democracia cristiana. Ahora la democracia cristiana bajó y dijo, mejor dividamos 155 por 2. La democracia cristiana no incluye en su nueva propuesta, por ejemplo, los escaños reservados. Sí, todavía se inclina en favor de la paridad. Entonces, ¿dónde está, crees tú, el meollo del asunto, Francisco Lucero? Una primera razón es algo que se podía prever, y era que la derecha o el sector quizás más conservador se iba a sentir cómodo con esta situación si es que ganaba el rechazo,
y en esa comodidad iba a mostrar signos de mantenerse en una postura dilatante, ¿cierto?, del proceso constituyente, porque tampoco es que estén alineados con una postura reformista, o más bien de transformación. Sí estarían llanos a reformar la actual Constitución, pero no necesariamente están alineados con la idea de cambiarla. Claro. Eso es una primera razón. Y una segunda es algo que es una tesis que está sonando harto en los analistas políticos. Creo que Joañán fue uno de los primeros que la ha popularizado, y es que el sistema político en Chile, y principalmente el sistema de partidos, al tener tantos exponentes, 20, si no más, está sobre representado, y en esa sobre representación es inevitable problemas de gobernabilidad que en principio la entrada de nuevos actores o de nuevos partidos se supone que resolvía la representatividad, pero lo está haciendo a costa de la gobernabilidad. Entonces esta diferencia de postura, tenemos free riders como Jimena Rincón o Walker que constituyen nuevos partidos, tenemos outsiders como Amarillos que desde la élite cultural constituyen partidos, y así. Entonces la suma de posturas, de visiones, está fragmentando el discurso político y está haciendo muy difícil llegar al consenso, que era una de las características de tener pocos partidos en la era anterior, si queremos llamar así. O sea, lo que se ganaba, una de las ventajas del binominal, dice esta tesis, era la gobernabilidad, que es lo que se ha ido perdiendo precisamente. Entonces, eso sería quizás las dos razones más estructurales. Ahora, claramente hay razones coyunturales también, y es que es fácil hoy día también desviar la mirada de los problemas de sistema político y de institucionalidad como estos, como lo es la Constitución, con temas más coyunturales como precisamente son las urgencias país, que tienen que ver con seguridad, con inflación, con estabilidad económica, y también y esto también que abre la puerta a las negociaciones con el gobierno por distintas vías, como lo está haciendo el gremialismo, en este caso los camioneros que están cubriendo a ustedes, hace un poco en la discusión. Entonces estamos en un proceso donde la coyuntura se come a la estructura, por así decirlo, se come a los temas grandes, a los temas largos, y eso invita a ser presentista, es decir, por eso yo creo que ganó también adhesión, y la misma encuesta lo señala, gana adhesión la reforma previsional, porque es un tema donde pasamos de lo estructural a lo coyuntural, porque además la propuesta del gobierno propone un alza inmediata por un lado de las pensiones, y por otro lado propone la supresión de las AFPs, que también está bien visto por la ciudadanía en las encuestas. Claro, muchas gracias, Francisco, y ahí la última reflexión que haría yo es que podríamos pasar de un proceso que fue frustrado, ¿verdad?, porque ganó el rechazo con amplia mayoría, a un proceso que fue sumamente progresista y amplio y con sobre representación quizás, a un proceso quizás muy conservador, y por eso mismo también pueda frustrarse nuevamente al ser tan en cuatro paredes, lo que la ciudadanía finalmente termina rechazando por algo distinto, o por lo contrario a lo que se rechazó el primer texto, sino que podría ahora rechazarse por ser extremadamente conservador, y no así como se rechazó el primero, que fue quizás demasiado progresista o identitario. Bueno, el asunto es que el 71% de la ciudadanía, de acuerdo a la encuesta CADEM, cree que este acuerdo no se va a lograr durante este año 2022. Francisco Lucero, sociólogo, magíster en política y gobierno de la Universidad de Concepción, muchas gracias por estar nuevamente analizando la coyuntura política aquí en Buena Costumbre. Que esté muy bien, ¿eh? Igualmente, buena semana. Hasta luego. Gracias, Francisco. 2 minutos faltan para las 8 de la mañana, hora en punto.